voy a citar algo. I have seen things you people wouldn't believe. Attack ship on fire of the shoulder of Orion. ¿Os suena eso? Bueno, exactamente. Ya he dicho algo, Blade Runner, que ha salido aquí unas cuantas veces, pero no estamos solo para hablar de la ciencia ficción, aunque creo que la ciencia ficción, en cierto modo, reúne todos los temas que hemos tratado, la verdad. Todo lo que, por eso ha estado fenomenal la conferencia, como siempre, de María, pero además porque es un poco el territorio, ¿no?, en el que todos podemos encontrarnos. Y está bien la ciencia ficción, pero para hablar de cualquiera de los temas que hemos tratado y de los que no hemos tratado. A ver, voy a intentar dar la palabra a todo el mundo. Había uno antes que tú, pero a ti te llegará aquel señor de allí, que fue el último de la tanda anterior y ahora va a ser el primero de esta. Le podemos pasar, a ver, el microfonador, uno de estos. Cualquiera, y entonces los compartiremos. Entonces yo soy el que tiene que... Por eso me he puesto aquí. Perfecto. ¿Tú te ocupas? Muy bien. A ver. Es respecto al cerebro. O sea, la idea es por qué el cerebro humano surge como surge con estas capacidades que has descrito. Bueno, es para todos en realidad. A lo largo de la evolución, ¿por qué tenemos estas capacidades? O sea, ¿qué ha llevado a la evolución para que el ser humano hayamos adquirido estas capacidades cerebrales? Así no sé, si en corto... Bueno, que cada uno dé su respuesta mejor, ¿no? Cada uno puede dar la suya. Yo, bueno, pues... es muy curioso porque esa pregunta nos la hemos hecho durante siglos, los que en paleontología humana, pues que es una disciplina sobre todo del siglo XX, pero el XIX, también del XIX, claro, desde Darwin, para entendernos. Nos lo hemos hecho muchas veces y es muy interesante lo que hemos tardado en entender por qué tenemos un cerebro tan grande, porque tradicionalmente se relacionaba el tamaño, la expansión cerebral, el aumento del cerebro en la evolución, con nuestro nicho ecológico, es decir, con el paso de un nicho ecológico vegetariano al cazador, o sea, para cazar, pocas palabras. Nos habíamos hecho inteligentes para cazar, resumidas cuentas. Y eso fue un clásico, e incluso se hizo un congreso que se llamó Man the Hunter. Es decir, la evolución humana tiene un tema principal, un argumento principal, y es la transformación o evolución de un primate vegetariano forestal, a un cazador de espacios amplios. Entonces, en otras palabras, se pensaba que el cerebro era importante para nuestra ecología. Más aún, siempre se supo que el cerebro procesaba información relevante, vital para la supervivencia del individuo, información de algún sistema. Había algún sistema en algún sitio que era de una complejidad enorme. Complejidad quiere decir que había muchos elementos, esos elementos se interaccionaban de múltiples formas, de manera que el sistema era impredecible porque continuamente podía variar cualquiera de sus elementos y al mismo tiempo vital. Entonces, tradicionalmente se pensaba que ese sistema era el ecosistema. Es decir, nuestra inteligencia era ecológica, para entendernos. Y es muy, 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 muy reciente, y ahora nos resulta sorprendente. Seguramente tiene que ver con cambios de paradigmas más amplios que el de la paleontología humana, y es muy reciente el que se piense que el sistema vital, ese sistema vital volátil, que hay que estar continuamente analizando y relevante para la supervivencia, que constituye el medio en el que se desarrolla la vida del individuo, ese sistema en el que hay una intensa competencia, todo lo que tiene ese sistema, que hace que se necesite un órgano capaz de
de procesarlo, muy recientemente hemos descubierto que es el sistema social. Lo sorprendente es que hemos tardado tanto tiempo en descubrirlo. Algo tan simple como, y tan obvio como que las especies más encefalizadas son todas sociales, por ejemplo. O sea que con la ciencia ocurre muchas veces que cuando se cae en la cuenta de algo, lo sorprendente es que no se haya descubierto antes, ¿no? Pero es tan simple como eso. Entre los mamíferos, por lo menos, hay una correlación entre el tamaño del cerebro, la encefalización, que no es exactamente lo mismo, pero el tamaño relativo del cerebro, en relación con el tamaño del cuerpo, y el tamaño del grupo social. Así de simple. Que se puede correlacionar. Tú me dices qué tamaño tiene el grupo social, yo te digo qué tamaño tiene el cerebro, y al revés. Entonces, eso que ahora nos parece tan evidente, que es el paradigma actual, lo que explicamos en clase, es muy reciente, recientísimo. ¿Quién fue el primero que lo dijo? Mucha gente, como pasa con los cambios de paradigma, yo no diría uno, pero la hipótesis Man de Hunter, el hombre cazador, además esa era una historia que tenía como protagonista a los machos jóvenes, eran los protagonistas de la evolución, porque eran los cazadores. Entonces, se suponía que para un primate vegetariano era un desafío enorme el cambiar de nicho y convertirse en cazador, sobre todo teniendo en cuenta que no tenemos armas naturales para la caza y que eso había exigido un aumento del cerebro y que eso era lo que nos había permitido salir del bosque. Este argumento lo habrás oído muchas veces, y empezar a sobrevivir en la sabana y finalmente expandirnos fuera de África y ocupar todos los ambientes, ¿no? Que nuestra adaptabilidad a los diferentes medios estaba relacionada con nuestra inteligencia. Y la hipótesis ecológica es la hipótesis que yo estudié, yo mismo, ¿eh? Y es bastante, intervienen muchos autores, primatólogos como Dunbar, que es muy conocido, pero también muchos paleontólogos o paleoantropólogos y psicólogos. Es un cambio completo de paradigma en muchos campos, en la psicología, la sociología, la sociobiología, la ecología, la paleontología humana. Realmente es un paradigma porque afecta a muchas cosas. Y termino, pero no solamente la inteligencia social, sino que el resto de nuestras características físicas se relacionan con nuestra biología social. Por ejemplo, cosas que aparentemente no tienen nada que ver con nuestra biología social. El que tengamos cabello, no sé, pelo de crecimiento continuo, que tengamos blanco en los ojos. Es decir, prácticamente todo, el lugar oponible, todo lo que queráis, pero prácticamente todas las características, incluyendo el que nazcamos, lo que se llama artificialidad secundaria, que nuestros niños nazcan en un estado poco desarrollado, prácticamente todo lo que es el ser humano, con este cambio de paradigma, hoy en día se entiende o se explica desde la perspectiva de la evolución social. Y eso es lo que puedo decir, que se ha producido una revolución, como todas silenciosas, en los años en los que yo he estado activo como investigador. Ahora podemos recapitularlo, pero yo mismo he explicado en conferencias que nos hicimos inteligentes para poder cazar y que eso fue lo que nos permitió adaptarnos a toda clase de nichos y medios, ecosistemas y hábitats. Y ahora lo que se dice es que la competencia social, la competencia dentro del grupo, la competencia, lo que se dice cooperar para competir, la competencia entre grupos. Todo eso, por decir nombres, Frans de Waal, por ejemplo, el primatólogo, con su libro La política de los chimpancés, sería uno. Richard Alexander, que es un sociobiólogo. No sé, hay una serie de nombres, pero lo importante es que se ha producido un cambio de paradigma. Aquí. Bueno, yo la repito. Bueno, ya viene. Buenas. En primer lugar, muchas gracias. Ahora que estéis todos aquí, para daros las gracias a todos por el increíble día de hoy, con unas ponencias de increíble calidad y nada. Muchísimas gracias. En primer lugar, bueno, sobre esta reflexión que estábamos teniendo, que también es curioso, esto lo añado ya fuera de la pregunta, pero
que también es curioso, por ejemplo, mirar ahora que están los Juegos Olímpicos en Japón, los Juegos Olímpicos más tradicionales como tal, en realidad son casi juegos de caza o casi juegos de guerra, por así decirlo, ¿no? Podemos, como humanos, podemos correr 40 kilómetros y seguir vivos después, podemos sudar por el cuerpo, somos monos calvos, por así decirlo. Un orangután lanza una cosa y se da de bruces contra el suelo, no tiene equilibrio bípedo, y nosotros podemos lanzar jabalines y demás, o sea que es muy curioso todo ese tema. Y bueno, la pregunta en realidad iba para María sobre el tema de las distopías y demás. La pregunta te quería preguntar si existen distopías que estén fuera de recrear un futuro, si se puede hacer algún tipo de... Perdona, distopías no, es ciencia ficción como tal, si se puede hacer ciencia ficción sin recurrir a la reconstrucción de un futuro, por así decirlo, o en un estadio alejado de... O sea, si siempre que se hace ciencia ficción se tiene por asumido un presente del que se parte para llegar a un futuro, como si puede estar alejado del presente. Y luego, sobre la reflexión que estábamos teniendo antes sobre el terror y demás, me gustaría simplemente añadir una cosa, hilar 3 factores. Decías, por ejemplo, que te produce una sensación de... No sé cuáles palabras utilizabas exactamente. Cuando leías en esa distopía ese punto terrorífico que producía satisfacción, por así decirlo, ¿no? Sí. Es, por ejemplo, Kant ya relacionaba lo sublime con lo terrorífico, eso es uno de los puntos, y otro, por ejemplo, el nacimiento de lo siniestro, viene con Freud, ¿no? De la palabra siniestro, que en alemán tiene la raíz en aquello que, bueno, no recuerdo bien ahora mismo cuál es la palabra exacta, pero algo que se presenta como fuera de lugar o misterioso dentro de lo que tenemos asimilado como familiar, por así decirlo, ¿no? Bueno, hoy en día casi todo el terror suele ser de ese género, ¿no? De la madre, la hermana, el hermano, que de repente es poseído, y algo que tú conocías perfectamente, de repente hay algo en el que no conoces del todo, ¿no? Entonces eso es una parte también de lo siniestro y terrorífico. Y luego además, lo que decía Goya, el sueño de la razón produce monstruos. Entonces, en cierto modo, como que la distopía futurista une esos 3 factores, por así decirlo, y en el seno de lo que tenemos asentado como la razón, la ciencia, el método, hay algo que no cuadra, por así decirlo, algo que es siniestro en esa familiaridad y en cierto modo produce esa sensación de siniestro que a la vez también nos satisface, por así decirlo. Entonces, me gusta mucho también la distopía y simplemente quería añadir ese punto a la discusión, nada más. Gracias. No, completamente de acuerdo, ¿no? Ese miedo que a la vez produce placer, que puede tener que ver mucho con la adrenalina también, ¿no? Esa situación de alerta, de querer comprender un cerebro que está preparado para resolver, ¿no? Para dilemas y todo. Yo creo que sí que todo juega ahí un espacio especial. Respecto a lo que me comentas, ¿no? Si es necesario siempre presente, si son prospectivas, eso, insisto que yo no soy una lectora ducha soy muy parcial, leo lo que me gusta y hay mucho de la ciencia ficción que no he leído, pero no necesariamente. Quiere decir que hay algunas incluso que juegan con esos tiempos que no son presente ni pasado. O sea, es el fin de la eternidad de Asimov, ¿no? En realidad ya no sabes ni cuándo es presente ni pasado, ni cuándo está discurriendo lo que está discurriendo. O sea que no, es verdad que es más fácil pensar, ¿no? Tener un punto de referencia para poder movernos, ¿no? Pero que sí que hay muchos de desdobles precisamente pensando el pasado, o sea que no está claro cuál es la realidad real cuando se producen los desdobles. Pues se me ocurre eso, ahora la del fin de la eternidad de Asimov. Pero bueno, sí que suele ser más clásico, ¿no? Partir de un momento que consideramos el presente, ¿no? Y a veces el encontrar con el cruce de los tiempos. Pero bueno, ya te digo que no soy yo al revés. Si tenéis recomendaciones que hacerme, encantada. Que ya me han hecho hoy unas muy buenas recomendaciones de lectura. Lo que me parece más terrorífico son los niños malvados. ¿No? Sí. Eso es lo que más terror da. Bueno, porque estás mezclando ahí unos elementos terribles. Hay un cuento de Bradbury, también que hablábamos antes, ¿no? De lo que nos produce terror y crueldad. Es un cuento que lo mismo, que a lo mejor no es la gran ciencia ficción, no hay naves espaciales, pero es un planeta en el que solo hay un día de sol al año. Y es como se espera ese día. Y todos los niños encierran a una niña, Margot, el día que hace sol. Es de una crueldad, o sea, es que se me pone la piel de gallina de pensarlo, pero claro, y pasa que se te queda en la cabeza, porque yo cuando en Burgos hace calor, un día al año, me acuerdo del cuento de Bradbury, quiero decir, cuando lees las cosas pues que al final lo que pasa con las imágenes, pero unos días de esos de verano de Burgos, me acuerdo siempre me parece que se llama Margot, la niña, ¿no? Y que la encierran el único día. Es todo, o sea, que es el miedo, la crueldad, los niños, pero es como eso Bradbury con eso juega muy bien, con los niños también, o sea,
realmente al final el tema de los cuentos de Bradbury es el ser humano y todos los miedos elementales, la posible crueldad, la vulnerabilidad, la incapacidad de comunicación, la soledad. O sea, Crónicas Marcianas en ese sentido es que es precioso, ¿sabes? Que al final no sabes si tú quieres ser de la Tierra o quieres ser el marciano. Y están súper lejos y a la vez están muy cerca, pero sí que es inquietante, siniestro. Sí que la palabra es que hay muchas cosas muy siniestras. Sí. La palabra que buscabas es un texto de Freud que se llama Das Unheimliche. Heim significa hogar y Unheimliche sería lo contrario. No sé si tenemos una palabra contra el hogar, pero se aplica, por ejemplo, en los robots. Dice que los que son claramente un robot no nos suponen ningún problema. Pues el Asimo de Honda, ¿sabes? Que mide 1,30, y tampoco tenemos problema con los androides perfectos. Pero hay un momento cuando se empiezan a parecer a nosotros, pero eso nos genera esa sensación de inquietud, de ansiedad, que es la que cuenta Freud. Y hay una especie, lo llaman el valle de no sé qué. El valle inquietante. Eso es. Entonces esa sensación unida, pues quizá los bebés, estos muñecos, ¿os acordáis que hay unos que eran muy parecidos a un bebé? Los niños malvados a mí me aterrorizan. Eso. Allí. Sí, bueno, yo quería sumarme a los agradecimientos a todos en general, a María, esto porque me ha gustado, sobre todo me ha leccionado mucho sobre lo que has comentado y como soy un alumno muy obediente, prometo, pues en fin, aceptar alguna de tus sugerencias lectoras, lo cual creo que tiene mérito en mi caso porque yo a esta edad que tengo ya tengo manías y una de mis manías es que no me gusta en absoluto la ciencia ficción. Ni en literatura ni en cine tengo esa manía, igual que en cine me gusta casi todo menos el musical y la ciencia ficción. Entonces creo que tendrá mérito que te haga como caso. Como Bradbury es poeta, no te preocupes, te puedo decir que has leído poesía y ya está, no pasa nada. Entonces, bueno, y tampoco me gusta, quiero decir, yo es que soy un poco de la onda de Fassbinder, el cineasta, que decía que para qué inventar mundos extraños cuando al leer el periódico cada día en cualquier rincón del periódico hay una noticia lo suficientemente interesante como para escribir un guión sobre ella. Entonces, en fin, soy más de esa línea, pero a la vez también me gustan las historias estas un poco de mundos extraños y hostiles, pero claro, estaba pensando que no se necesita tampoco echar mano de la ciencia ficción porque me venía a la cabeza ahora una novela que aprovecho para recomendar, ya que tú nos recomendabas, que es La Anábasis de Jenofonte, que es un relato apasionante y además eso, no ficticio, de unos soldados que se quedan, en fin, que se han alistado para combatir con el rey de Persia, pero el jefe, que es el hermano precisamente del rey, muere en una batalla y entonces de pronto 10.000 soldados griegos se quedan ahí en mitad de Persia, en un sitio desconocido, rodeados de enemigos, sin saber cómo volver. Entonces la Anábasis cuenta precisamente ese itinerario de los soldados que vuelven a Grecia. Y hace un par de semanas, en fin, llegó a mis oídos un libro que me estoy leyendo, que también es apasionante en cuanto a una serie de personas metidas en un mundo hostil y desconocido, que se llama Naufragios, y es el relato de Alvar Núñez Cabeza de Vaca de su expedición a la Florida, que se queda prácticamente allí, los barcos se destruyen y entonces tiene que hacer un recorrido que pasa de ser por mar a luego terrestre, donde recorre, pues en fin, medio México, una serie de historias alucinantes. Quiero decir que mis propuestas, mis sugerencias son esas. Muy bien, muchas gracias. Y luego pues aprovecho ya que tengo el micro para hacer un par de preguntas. Bueno, echaros la bronca un poco porque yo venía al curso con un ánimo de aprender muchas cosas y de irme con certidumbres, y entonces me voy con las mismas incertidumbres con las que había llegado. Es un éxito. Yo quería que me explicarais realmente ya que ya sabíais cuál era el paso ese de la nada al algo y cuál era el origen del hombre y tal, y me voy con las mismas dudas. Entonces, quería preguntaros si realmente ¿vosotros os creéis de verdad o tenéis reticencias a la hora de creeros
las explicaciones habituales sobre esta cuestión evolutiva de la aparición de la vida, de que esa vida en principio se convierte luego en vida animal y que también de forma más o menos aleatoria dentro de esas condiciones que hablábamos esta mañana, esa vida animal se convierte en esta cosa tan milagrosa que es la materia que se hace consciente de sí misma, que es el hombre. Si tenéis alguna reticencia a esa explicación que es la que habitualmente se nos da. Vamos, Eso es una pregunta. Si soy materialista, sí. Bueno, perdone, ya dejo el micrófono. Y otra segunda pregunta que también me produce curiosidad es que qué os parece pues esta gente que combina, porque ayer coincidíamos en la comida y tal y surgió el tema y luego no me dio tiempo a preguntarlo porque os hablaba de una conferencia del padre Carreira, de un famoso astrofísico español que trabajaba en Estados Unidos, pero que combinaba esta materia científica, este método científico, con una religiosidad importante. Y a mí eso es una cosa que siempre me ha descuadrado. Entonces quería preguntaros que qué os parece esa combinación del método científico y de la razón con qué tal se acopla eso con la cuestión religiosa. Bueno, vamos a ver, la ciencia se ocupa del más acá y la religión del más allá, ¿no? Por lo tanto... Eso lo decía muy bien Sabater. La cuestión de la religión es que se propone en principio explicar algunas preguntas que coinciden con las preguntas científicas. Es decir, la religión explica esencialmente... bueno, yo esto se lo explico a mis alumnos y tal, cuando les hablo de mitología. Todas las religiones tienen tres cosas en común. Una explicación, una cosmogonía, es decir, la explicación del mundo, una etiología, es decir, la explicación del más allá, y entre medias una serie de código moral que permite precisamente conseguir el premio. Las religiones que yo conozco coinciden en eso, y entonces algunas de las preguntas que se hace la religión y algunas respuestas que da son las mismas preguntas que la ciencia. Por tanto, yo creo que la religión sí que se ocupa de las mismas inquietudes que la ciencia. Lo que pasa es que luego, claro, ha ido reculando con el paso de los siglos. Bueno, vamos a ver, eso lo dijimos el primer día, a las preguntas de por qué, a las preguntas de los orígenes, pues se puede responder desde la mitología, desde la religión o desde la ciencia. Nosotros estamos aquí intentando responder desde la ciencia hasta esas preguntas que se pueden responder desde la tradición mitológica, en fin, que no tiene nada que ver con la realidad. O sea que en ese sentido no hay posible, no hay ni siquiera, a veces se dice, hay conflictos, es imposible el conflicto. Solo hay un método, una forma de conocer la materia y sus leyes, y es la científica. Y todo lo demás, pues no sé, tiene el mismo, yo suelo decir, no quisiera ofender con esto a nadie, que las aportaciones de las religiones en general al conocimiento de la naturaleza, del mundo material en el que vivimos, pues son las mismas que, no sé, que las del cuento de los tres cerditos. Hemos aprendido tanto de los textos sagrados de cualquiera de las religiones sobre biología, física, química o matemáticas como del cuento de los tres cerditos. Esa es mi opinión también, por eso me extraña esa... Y luego, pues si hay gente que, para todos los gustos, y este es un país libre. ¿Me permites, Juan Luis? Sí. Yo en este sentido quería hacer un comentario que es que de verdad que envidio a las personas que están convencidas de sus creencias religiosas, porque la religión proporciona certidumbres, proporciona seguridad y proporciona consuelo. Eso nunca lo he encontrado en la ciencia, tampoco lo buscaba, pero cuando hablo con estas personas me dicen que han tenido una experiencia personal que les ha dejado claro que la existencia, por ejemplo, de Dios, en el caso de hablar de una persona cristiana. Y yo lo único que digo es que ojalá me llegue a mí en algún momento esa experiencia, porque, insisto, proporciona seguridad, mucho consuelo y hasta cierto punto seguridad, porque yo, por ejemplo, por mi área de investigación concreta, que es el tema del universo y la cosmología, etcétera, etcétera, pues
el papel de las personas, el papel del ser humano es muy pequeño. Somos una especie que ha vivido un intervalo temporal que por ahora es corto, ni siquiera está garantizado poder calificarnos como un éxito evolutivo, porque a lo mejor dentro de 100 millones de años no hay ni fósiles nuestros. Porque... Pero si es que la naturaleza, en ese universo indiferente, nuestro Efectivamente. éxito o fracaso... Ahí está. Entonces, bueno... Pero es muy curioso, ay, perdona, que se planteen esas cosas en la biología. Es decir, ¿hay alguien que tenga alguna objeción que hacerle a la tabla periódica o a la tectónica de placas? No sé, o sea, ¿por qué nos ha tocado a los biólogos tener que cargar con este peso que no tienen? Nadie le pregunta a un físico de partículas, en fin, aquí en todo esto, ¿qué tiene que ver la religión? O a un geólogo. A los geólogos nadie les pregunta acerca de, no sé, la trascendencia del Rift Valley, no sé, cosas, de los terremotos. Y eso que los terremotos antiguamente se consideraban, pues eso, castigos. No, nos ha tocado a los biólogos cargar con esto y bueno, pues digamos con resignación. Cada uno tiene su carga, porque a los profesores de latín y de griego nuestra carga es que la primera pregunta, ya os podéis imaginar, es ¿para qué sirve eso? O sea, Ricardo, a ver, Ricardo. No, bueno, se oye que a nivel histórico la historia parece razonable. Es decir, obviamente hay muchas cosas, cuanto más lejos vas, más complicado es tener datos, pero la secuencia no parece que sea discutible, excepto que yo voy a introducir un poco de ruido. Alguien ha dicho de que no hay extraterrestres en este país, en esta tierra, y yo tengo mis dudas. Yo veo gente que a veces parecen extraterrestres, ¿no? Obviamente no les he contado los dedos ni he mirado ninguna variable para poderlo ratificar, pero ¿no será que a lo mejor sí que han venido extraterrestres y están aquí con nosotros? Perdón por la broma. No, muy bien. Bien, pasemos a un tema más cercano. Bueno, mi pregunta es sencilla, pero la quiero matizar. La pregunta ¿es el ser humano el fin último de la evolución en la Tierra? Y el matiz es, en caso que no haya una extinción, en caso de que no... Parece que es complicado que vayamos a permitir que haya otra especie que nos supere, ¿o sería posible que una especie basada en inteligencia artificial, digamos, nos pudiese superar, pero eso sería vida? Entonces, esa es la pregunta un poco. Lo del fin último ya te digo yo que no, porque la naturaleza no tiene propósitos, no tiene fines. Es decir, no hay para qué. Las cosas no han ocurrido con ningún... No hay un plan. No responde a un plan cósmico. De manera que hay leyes y eso es lo que estudian los científicos. Simplemente las causas de los fenómenos naturales y las leyes que gobiernan la materia. Pero de entrada se excluye cuando se crea la ciencia moderna, y se crea el barroco, con Newton, Galileo, Harvey y otros muchos, precisamente uno de los fundamentos en los que se basa la ciencia, uno de esos pilares, es lo que se conoce como el principio de objetividad de la naturaleza, que se traduce en que la naturaleza no tiene propósito. Es decir, se explica la naturaleza en términos de leyes. Los átomos se combinan formando moléculas, pero no tienen un plan. Se debe a leyes que tienen, que operan a nivel atómico. Pero la idea misma de propósito en la naturaleza está excluida desde el principio del método científico. O sea, nadie estudia la circulación de la sangre pensando que eso obedece a algún propósito. Simplemente es un mecanismo. O sea que la ciencia de entrada renuncia a la noción de propósitos. Forma parte del método desde el primer momento y por lo tanto no se plantea. O sea, porque si lo planteáramos, nuestro trabajo consistiría en tratar de averiguar cuál es ese propósito. O sea que si pensáramos que todo esto tiene un propósito, nuestro trabajo
tendría que ser el estudio del propósito, ¿no? A ver cuál es ese propósito y a dónde nos conduce. Pero la ciencia nace partiendo de la base de que la naturaleza no tiene propósito. El método científico que utilizamos no considera la noción de propósito. O sea que los átomos no se combinan, aunque a veces se utilizan términos que lógicamente por el lenguaje, vocabulario, remiten a ese pensamiento mágico y decimos a lo mejor que un átomo tiene apetencia por otro, pero nadie piensa seriamente que estén enamorados ni nada por el estilo, o que tengan una propensión, tendencia. Ese tipo de términos están excluidos de entrada del pensamiento científico. La naturaleza no tiene propósito, tiene leyes. Nuestro trabajo consiste, el terremoto de Lisboa no tiene ningún propósito. Obedece a la tectónica, a las leyes de la tectónica, pero no tiene ningún propósito. Sin embargo, tiene una explicación. Esa es la diferencia. O sea, no buscamos propósitos, buscamos explicaciones. Los fenómenos naturales tienen causas naturales, pero no tienen fines. Eso es. Más, espera, vamos a dar una pregunta a más gente que no ha hablado nunca. Yo creo que tú no has hablado nunca, ¿no? No. Pues que hable. Aprovecho para decir que no hemos hablado de los superhéroes. Ahora todas las películas son de superhéroes. Bueno, el Capitán a posteriori. Mi pregunta es, antes hemos afirmado que no habían mandado microchips, una posible vida extraterrestre, y quería pues saber cómo efectivamente podemos saber que eso no es así, que realmente no tienen ningún interés en comunicarse con nosotros, simplemente observarnos, igual que hacemos nosotros con las hormigas, que es lo que aparecía en el documental. O sea, ¿cómo sabemos que efectivamente eso no está siendo así, de momento? A ver, Ricardo, ¿cómo sabemos que no han enviado sus microchips? Quiero decir que la posibilidad existe, pero no lo puedes negar, decir que eso es imposible. Aquí lo que habría que añadir es que a nosotros nos gustaría que se comunicaran. Para eso está SETI y muchos otros trabajando en este campo, pero si no quieren comunicarse, pues entonces no tenemos solución. Pero vamos, no creo que no tengo ninguna respuesta muy inteligente a tu pregunta. La pregunta es válida, pero no es factible. Gracias. Yo puedo añadir una frivolidad, una frivolidad musical. Está la canción de David Bowie de Starman, preciosa, que dice: hay un hombre en las estrellas que que quiere comunicarse, pero no se atreve porque cree que reventará nuestras cabezas. ¿Con quién trata de comunicarse? Con los niños. O sea que cree que van a ser como más receptivos a priori, ¿no? Más dispuestos a responder y con menos problema. O sea que bueno, pues David Bowie también es ciencia ficción. No, muy bien esa mención de David Bowie. El Duque, ¿no? El Duque. María, el Duque. El Duque. ¿El Duque? ¿No le llaman Duke o algo así? ¿Al David Bowie? ¿No era el Duque? Pues no lo sé, pero maravillosa. Por aquí dicen que sí, ¿eh? ¿Sí? Pues no lo sé, pero bueno, de lo mejor, o sea, también le podrían haber dado el Nobel. Tengo que decir que yo siempre he sospechado que María ha estado enamorada de David Bowie. A ver, ¿no? Era aquí en público, ¿no? En un pasado. ¿Y qué problema hay? Ninguno, nada, ahora ya no. Otro asistente que no había hablado nunca, ¿no? No, por aquí no. Bueno, mi pregunta está relacionada con el tema de la conciencia y el pensamiento simbólico, y quería preguntar si el pensamiento simbólico se sabe si aparece en Neandertal y en Homo sapiens, o aparece gradualmente ya en especies anteriores, o no sé, en ese sentido quería preguntar. Y también por el tema de la conciencia, pasa un poco lo mismo, es como algo gradual. ¿Se sabe si es en algunos homínidos que puede empezar a aparecer, o ya en chimpancés o ese tipo de primates podría estar surgiendo? Gracias. Tremenda pregunta. Pues no lo sabemos. Claro, es muy difícil de saber eso. Y bueno, pues es que esto nos llevaría lejos, porque nosotros, por ejemplo, estudiamos la comunicación, estudiamos la banda, y hemos hecho publicaciones sobre ese campo. Intentamos esto y seguramente hay una relación
entre la capacidad de producir un lenguaje flexible y el cerebro simbólico. O sea, en realidad cuando preguntas por el lenguaje y por el simbolismo, o por la inteligencia, o por la consciencia, lo que estás preguntando es desde cuándo hay un cerebro que sea simbólico, una mente simbólica. Es decir, una mente capaz de comunicarse utilizando símbolos. Símbolos de los que estamos rodeados por todas partes, todo es simbólico, prácticamente. No hay casi nada funcional en nuestro entorno. Todo tiene logos, iconos, no sé. Y eso hace que nosotros tengamos un sistema de comunicación que se basa en signos arbitrarios, lo que se llama símbolos. Y que cada comunidad lingüística tenga los suyos, en fin, todo eso. Entonces eso no es fácil, no sabemos cómo estudiarlo, pero sí que podemos saber cómo sonarían. Es decir, si tú oyeras hablar a un neandertal, la pregunta es, ¿te sonaría como un chimpancé? Aunque no sepa lo que quiere decir, o te sonaría como un humano. Entonces eso es lo que hemos estudiado, porque así como el aparato fonador no se puede reconstruir porque está formado por tejidos blandos, el aparato receptor, el oído, se puede modelizar perfectamente, porque está formado por huesos o por estructuras que quedan como un negativo entre los huesos, da igual. Y eso sí se puede estudiar. Ahí intervienen los huesecillos del oído medio, la cóclea, estructuras que se conservan. Entonces, eso lo podemos estudiar y lo que nos da es que los australopitecos emitían sonidos o estaban sensibilizados. No quiero dar una conferencia, pero lo que podemos ver es cuáles son las frecuencias en las que la sensibilidad es máxima, ¿no? Y entonces, en el caso de los australopitecos, se comunicarían con sonidos parecidos a los de los chimpancés, muy parecidos a los de los chimpancés. Incluso es posible que tuvieran sacos laríngeos, como los chimpancés. Y en el caso de los neandertales, sonarían como, y la cima de los huesos, sonarían los neandertales casi como nosotros. Hasta ahí se puede llegar. Entonces de ahí se puede o no deducir que se comunicaban en las mismas frecuencias, y esas frecuencias son una banda ancha y son las frecuencias que se utilizan para la comunicación a corta distancia y una serie de cosas así. Ese instrumento de comunicación parece que debería estar, no sé, al servicio de un cerebro que tuviera capacidad simbólica. Parece, pero eso es una asociación. Podemos conocer la fisiología de la audición y de la fonación de forma indirecta, pero la audición de forma directa, y en cuanto al cerebro, pues eso sí, no lo podemos simular, claro. Es una larga historia. Pero vamos, en resumidas cuentas, los australopitecos como los chimpancés, los neandertales más como nosotros, y entre medias es lo que... Sí, y otra cosa que además enlaza con una pregunta que hicieron esta mañana, que yo creo que otra manera también de pensar, ¿no?, en la mente simbólica es todo lo que tiene la relación que los humanos, y eso también incluye a los neandertales, establecen con los muertos, por ejemplo. Entonces hoy hablábamos, ¿no?, que alguien planteaba, hay otras criaturas que también hacia los muertos, ¿cómo sabemos si sienten lo mismo, si hay duelo o no hay duelo? Y hablábamos si es duelo o es perplejidad. Eso realmente no lo podemos saber. Ahora, yo sí creo que hay una diferencia importante, y volvemos un poco a lo que hablábamos antes de la ucronía, lo que quieras es, la gran diferencia es cuando tú ya te anticipas y sabes que vas a morir. Quiero decir, el ser humano vive con la idea, la conciencia prácticamente desde el principio de que se va a morir y sabe que se va a morir, o sea, se anticipa a la idea de la muerte, y de hecho dedicamos muchísimo esfuerzo, ¿no?, a prevenir la muerte, a luchar contra la muerte, a despedirnos de los que se van. Entonces yo creo que en el momento en el que haya una cultura funeraria, y eso pues no son los Homo sapiens los únicos, ya están diciendo, ¿no?, que en esa anticipación o sea, la muerte es un hecho natural, es consustancial con la vida y somos conscientes de ellos, ya es un reflejo importantísimo, yo creo, de capacidad de simbolismo, ¿no?, o de lo que decía también Juan Luis, de tener una visión del mundo, de dónde estoy. Y yo creo que ahí es un reflejo pues en ese sentido, de similitudes con esa capacidad
de abstracción que tenían los Homo sapiens, que tenían los neandertales, sabemos, y que no sé si realmente otros primates tienen, en el sentido de que sí hay una reacción, ¿vale? Una cosa es reaccionar a lo que nos sucede, puede ser dolor. Me escribió un gente y te pregunta, bueno, pero yo veo que cuando yo tengo ganado y cuando nos llevamos a las crías a matadero, pues las madres se quedan sufriendo y bramando y llamando, pero bueno, es un poco una reacción, no voy a decir inmediata, no le quito valor, el sentimiento, pero nosotros ya sufrimos por anticipado la muerte de la gente que queremos, ¿no? Y uno tiene miedo y uno ya sufre o piensa en la muerte propia durante mucho tiempo, dedicamos mucha energía, ¿no? Ni siquiera digo viviríamos igual si no supiéramos que nos vamos a morir, ¿no? Y entonces yo creo que eso sí que es un reflejo, toda la parte de la cultura funeraria y mortuaria, de capacidad de abstracción, y en ese sentido, en ese aspecto, pues ya no sería exclusivo nuestro tampoco. Pero vamos, es difícil contestar a la pregunta de cuándo aparece el simbolismo, la consciencia, es decir, lo que se llama la autoconsciencia, la capacidad de examinar tus propios sentimientos y emociones. Es decir, no solamente experimentamos emociones y tenemos pensamientos, sino que además podemos examinarlos, somos conscientes de ellos. Entonces, que digo que es muy difícil contestar a la pregunta de cuándo aparece una evolución si no somos capaces de decir cómo los generamos nosotros mismos. Y esto es más el tema de José Ramón. Pero, por ejemplo, cuando tú te acuerdas de, no sé, de un partido de fútbol que jugaste cuando eras pequeño, de cualquier recuerdo, ¿dónde se almacena ese recuerdo? Por Dios, ¿dónde está metido? ¿De dónde lo sacas? O sea, cuando recuerdas algo, lo que sea, María ha leído un libro y se acuerda de él, ¿dónde está metido ese libro? El libro de Bradbury que ha leído y que de pronto recupera, ¿no?, para hablarnos de... ¿Dónde lo ha metido? ¿En qué parte de su cabeza lo ha metido el libro? ¿Dónde lo tiene? En el hipocampo, decimos, por ahí anda, ¿no? Pero ¿dónde se meten esos recuerdos? José Ramón, dinos dónde se mete. La tortilla de patatas de mi madre, ¿dónde está? Hay un experimento muy curioso que es para localizar la epilepsia. Sabéis que normalmente hay un foco. Entonces, las epilepsias que no responden al tratamiento, una solución, el protocolo de Montreal, es buscar el foco y destruirlo. Entonces, para hacer eso, lo que hacían, hay gente que tiene lo que se llama un aura, que es que saben 1 o 2 horas antes que van a tener un ataque epiléptico. Entonces a estas personas se les mete un electrodo y se les hace unos registros cerebrales para intentar... Sabéis que una epilepsia es como una tormenta eléctrica. Bueno, al hacer eso, esa gente a las que se le metía el electrodo, al meter el electrodo, de repente recordaban cosas que no recordaban recordar. Imagínate, tú estás viendo, tienes 4 años y ves que está nevando y ves que llega tu padre en el coche. ¿En el hipocampo? No, en distintos sitios en corteza. Sí. Pero claro, no sabe, pensar que la prueba del experimento es muy difícil muchas veces. No sabemos si tenemos, imaginaros, miles de memorias que no sabemos volver a sacar a la luz, a la consciencia, y está ahí todo almacenado, o simplemente el que te metan una aguja genera una alucinación, una especie de mini sueño. No sabemos si son memorias reales o no. ¿Vale? ¿No pueden ser cortocircuitos? Sí, o sea, nosotros todos tenemos un montón de cosas almacenadas en la cabeza y entendemos que se almacenan en redes. Que si tú reaccionas, ¿qué os digo yo? No sé, Belén Esteban. Las relacionas con la tele, las relacionas con un torero, y las relacionas que ha sacado un libro. Entonces, cualquier punto de esos genera todo el circuito. Pero hay un tema que es también muy bonito, que es si un animal unicelular puede aprender, un protozoo, un paramecio. Podemos, porque normalmente los aprendizajes están entre 2 células como mínimo, en sinapsis. Entonces, si solo eres una célula, el paramecio se ha probado hacerle un condicionamiento operante. Coger y darle un poco de comida, unas levaduras, y si va para allá le damos una descarga. Y ver si el paramecio se aleja o no se aleja. Y está discutido, ni siquiera sabemos cosas tan básicas como esas. Si un ser unicelular puede aprender. A ver, perdón un momento. Luego haremos una ronda con los que ya han hablado unas veces. Pero es que me gustaría que dijeran lo que piensan o que plantearan preguntas a los que no han hablado nunca. Tú tampoco has hablado, ¿no? No, él sí, pero esta chica, luego tú, ¿vale?
Bueno, enhorabuena por la organización del curso y por el contenido. Nada, que me ha interesado y creo que una pregunta abierta a los 5, enmarcándola dentro de lo que podría ser una cronía, como hemos visto hoy. Kardashev, bueno, viene a colación de cuando hoy Juan Luis comentaba que en el tiempo en el que se formó nuestro planeta Tierra, tenemos actualmente esta característica bastante controvertida, porque muchísima gente a voz populis piensa que es una clara definición de lo máximo a aspirar, que es la inteligencia, y es solamente una mera más característica de nuestra especie, no hay más. Bueno, entonces, según un astrofísico, Nikolai Kardashev, hizo una escala en el 1964, quiero recordar, luego hubo unas ciertas modificaciones, él hizo 3 categorías, primera, segunda y tercera. Luego, bueno, cuando se hizo una fórmula que aplicabilidad para ver si realmente hay una experiencia que podamos aplicar a cómo nosotros nos enmarcamos dentro de esa escala, que esta escala viene a referir sencillamente como una especie inteligente. Por tanto, nosotros nos podemos caracterizar a ver en qué categoría estamos. Y bueno, aplicando esta fórmula, viendo que nosotros podemos utilizar solamente un 0,73 de la energía, que es lo que esta escala viene a determinar, ¿no? Y bueno, en ese supuesto, que empíricamente, bueno, aplicando solamente esta fórmula, se vio que la 1, que sería utilizar no solamente la fracción que utilizamos nosotros de nuestro planeta, sino por extensión a toda la energía planetaria, la categoría 2, que sería a todo el entorno de un sistema planetario, y por último tendríamos también lo que sería esa categoría 3, utilizando la energía de toda una galaxia. Bueno, en el 2014 hubo unas señales de radio que, bueno, estimularon de alguna forma el dar soporte a la escala de Kardashev. Y me gustaría saber, bueno, si esta inteligencia, no sé si pensáis de diferentes perfiles como soy, o incluso entre el aforo, sencillamente que si pensáis que antes no sé qué compañero o compañera comentaba lo de los microchips, si nos estuvieran observando con la cara. No sé, sencillamente si además de la inteligencia puede haber otra característica, no que sea suprema, sino que pueda competir con nosotros, una superinteligencia, o nosotros. De hecho, el premio Nobel japonés, no me va a salir muy bien el nombre ahora, mi nivel de japonés, bueno, da igual, el premio japonés, premio Nobel, comentó que sería plausible si consiguiéramos que dentro de unos 100, 200 años nuestra especie podría entrar dentro de la categoría 1. Dentro de unos 1000 años podríamos tener una categoría 2 y dentro de una categoría 3 en unos millones de años. Con esto ya concluyo, perdonad la extensión. ¿Pensáis que en el intervalo que antes veíamos de nuestro sistema solar, en nuestra estrella G5, el Sol, podríamos determinar que en cuestión de breves miles de años podríamos acabar otra vez y por tanto no desarrollar estas características? ¿Las podríamos desarrollar nosotros o no? No sé. Gracias. Sí, esta escala efectivamente mide un poco una especie, su capacidad para utilizar la capacidad energética de su planeta o de su sistema o de su galaxia. Vamos a ver, yo sinceramente creo que nuestra especie, en sus limitaciones fisiológicas y psicológicas, etcétera, etcétera, no va a llegar nunca a esas escalas. Porque ¿No las puedes contar? ¿Nuestras limitaciones? No, las escalas. Ah, vale. Menos mal. Las limitaciones soy consciente. Pues, bueno, tú lo acabas de comentar un poco, ¿no? Tú lo has dicho. Para el público. La 1 es cuando ya eres capaz de utilizar la energía de tu planeta, o al menos una fracción significativa, que no estamos todavía ahí, yo creo. La 2 es cuando eres capaz de orientar... yo creo que no, nuestro planeta... No. La 2 es el sistema planetario, incluido tu estrella. Bueno, pero yo estoy seguro que si estamos en escala 2 se nos ocurrirían cosas más que poner paneles solares rodeando el Sol y eso. O sea, ya se les ocurrirá algo. Y la escala 3 es la energía de una galaxia. Toda la energía de la galaxia. De una galaxia, claro.
Hubo una ampliación años posteriores hasta una escala 6, incluyendo la 0, que es la que estamos nosotros, el 0,73. Y por tanto habría 7 escalas, pero que ya Kardashev no la ha validado, simplemente por la comunidad o científicos que estén investigando al respecto han ido añadiendo más categorías. Pero bueno, es todo al aire, ¿no? No, pero tendremos que leer eso. Eso no está en la ciencia ficción, yo creo. No conozco eso. Bueno, pero por ejemplo, en el escenario de la Fundación, eso es una escala 3. Porque ahí la humanidad puebla toda la galaxia. La puebla, sí, pero también las bacterias pueblan todo el planeta. Corrijo, escala 2. Pero bueno, es una escala que ya no es 0 y pico. O sea, yo creo que, bueno, se encargará otra especie. El universo creo que no está hecho para nosotros. O nosotros, en nuestras limitaciones, creo que no estamos a la escala correcta para el universo. Es que, sinceramente, no nos damos cuenta de lo enorme que es el universo. Y mira, hay una cosa que no ha salido en este curso con demasiado protagonismo, pero tuvimos una oportunidad cuando teníamos ayer al profesor Arqueros, que estudia física de altas energías. Y es que en cuanto abandonamos la protección de nuestra atmósfera, el medio interestelar, el medio interplanetario, el medio intergaláctico está bañado por un fondo de radiación cósmica ultraenergética que nadie cuenta, pero que cuando mandemos a unas personas a Marte y pasen 1 año y medio de camino, o 6 meses, de camino a Marte, esas personas van a estar sometidas a una radiación que les va a dejar secuelas el resto de su vida. Y entonces dicen, no, pero es que les ponemos en un sarcófago de plomo, de un grosor de no sé cuántos metros. Una nave espacial de plomo, ¿no? Pues es que una nave espacial de plomo y tú dentro, 1 año y medio, es que no, es que esas personas están condenadas. Están condenadas. Seguro, sí. La radiación cósmica, dices. Sí, el fondo cósmico en toda la longitud de la onda. ¿Pero qué produciría mutaciones o qué? Bueno, pues estás siendo radiado continuamente con radiación gamma, rayos cósmicos, que son partículas... Generalmente la reparación del ADN es lo que afectaría más. Si ya se lo vemos en las bacterias, el mecanismo de reparación que además tienen diferentes. Los procariotas nos ganan en ese sentido, hay que ser más pequeños para poder explorar. Recientemente, sacando este tema, un físico nuclear que trabajaba en las centrales nucleares españolas me comentó que hay una especie de bacteria que vive en el interior de las vasijas de los reactores y que es su medio favorito. A ver, Ricardo, cuéntanos, cuéntanos esa bacteria. Pero, de cualquier manera, no está muy claro que el interés de la bacteria sea la radiación. Parece que tiene que ver con la ausencia de agua. Pero vamos, no quiero ahora liarlos. Yo vengo ayer del laboratorio de baja radiación que hay en Canfranc. Y ahí pues están estudiando precisamente cómo es la vida en ausencia de radiación cósmica, que es la que tú hablas. Y la gran sorpresa, vamos, no de este laboratorio, sino de otros laboratorios de baja radiación, es que los que estamos en esta sala necesitamos estar expuestos a la radiación porque en ausencia perdemos cualidades. O sea que nos hemos adaptado, en otras palabras, a vivir a esa alta dosis de radiación. A estas dosis, no a las del espacio. No, porque estoy de acuerdo, pero lo que quiero decir es que la radiación es mucho más importante de lo que creemos en esta Pero lo que nos protege de la radiación cósmica es el campo magnético de la Tierra. No, lo digo porque se han producido cambios de polaridad magnética en nuestro planeta y durante esos tránsitos ha habido una disminución, se dice, ¿no?, de nuestro campo magnético, sin que parezca que eso haya producido ningún resultado en la evolución biológica. Que sí, vamos, que eso es cierto. Digo. Eso, vamos, es correcto, pero la atmósfera juega un papel muy importante, porque cuando estas partículas energéticas o fotones, rayos gamma de muy alta energía, inciden en las capas altas de la atmósfera, chocan con partículas del aire y generan una cascada de subpartículas y de fenómenos que precisamente el profesor Arqueros se dedica a estudiar. Eso. Entonces, bueno, que quede solamente eso, ¿no? Que no es, en mi humilde impresión, no estamos hechos para abandonar este traje espacial de tamaño planetario que es nuestra Tierra.
Y desde la neuro es lo mismo. Parece que los que han estado estancias de larga, son 800 y pico días, tienen lesiones, sobre todo sistema visual. Entonces hay datos de que no vamos a poder hacer viaje interestelar. Pero yo creo que mandaremos robots y mandaremos código. Y mandaremos código y habrá robots que los más serán capaces de ese código convertirlo en células, porque creo que sí que llegaremos a producir células artificiales. A ver, o sea, enviaremos la información genética para que en el destino... En el destino un robot haga una incubadora, ponga células y vaya terraformando ese planeta. Quería añadir una anécdota a lo que acabas de comentar, José Ramón. Este ya es el autobús que se encarga de... Siempre se pone aquí hasta ahora. Sí, para que acabemos el curso. Bueno, Pedro Duque, astronauta, me contó una vez en un momento de debilidad que una cosa sobre la que los astronautas no les gusta hablar es que cuando están en el espacio, en órbita, incluso con los ojos cerrados, la radiación cósmica les produce señales en las retinas. Y entonces todos los astronautas saben, pero no cuentan o no divulgan demasiado, que en el espacio, mientras permanecen ahí arriba, incluso con los ojos cerrados, tienen continuamente fenómenos de chiribitas en los ojos que además se tienen que preparar para tolerarlo y para que no les moleste, etcétera, etcétera. Y esto en una órbita baja como la de la Estación Espacial Internacional, que por cierto vimos anoche y que moló un montón, me negaréis. Bueno, fue fantástico, pero no sé si eres consciente de que acabas de revelar un secreto que nunca había salido de la comunidad astronáutica mundial y ahora se está difundiendo por todo el planeta. Y atento a las consecuencias, yo tengo que decir que ha sido él. Ha sido él. Bueno, le vamos a dar la palabra a esta chica que hasta ahora no había hablado. Bueno, a ver si me oye. No, yo quería hacer una pequeña reflexión, comentario o pregunta sobre todo esto último justo que hemos estado hablando, y es que yo creo que lo estamos viendo todo desde una perspectiva extremadamente antropocentrista, que estamos buscando señales que en otro sitio sí que por cómo puede seguir la vida se va a desarrollar unos seres, entre comillas, superiores, pero todo lo estamos haciendo una analogía a nosotros, ¿no? Buscando una civilización que haga una tecnología a punta, cuando en realidad una de las formas de vida más exitosas precisamente no somos nosotros, son esos procariotas, y que la tecnología de los procariotas que hay en la Tierra, y sobre todo en los ambientes extremos, o sea, por ejemplo, los sistemas de inyección, los integrones, son unas cosas, una tecnología impresionante, y que eso nunca se va a comunicar con nosotros. Y que es precisamente, eso es la vida, eso no concuerda a lo mejor con la definición de inteligencia, por supuesto, humana, pero yo creo que eso es, no sé, lo que nunca se va a comunicar con nosotros, sin embargo, creo que es lo más probable, entre comillas, que pudiéramos encontrar. Así, eso seguro, ¿no? Es mucho más probable que haya vida bacteriana, ¿no? Ricardo, por ahí, pero fuera. eso es vida, ¿eh? O sea, ya. Claro, claro, que me refiero que estamos como buscando una complejidad suprema. Hombre, estaría bien. Análoga a lo nuestro, que claro, si nos lo encontramos diríamos, pues es fantástico, pero que la realidad yo creo que es mucho más simple y a la vez compleja, que es esos propios sistemas complejos de interacciones que desconocemos, que puede ser una propia célula procariota o cualquier cosa que exista en el espacio de ese estilo. Yo me quería hacer una pregunta. Hay una frase que además es de, creo que es de un poeta francés tipo Jacques Prévert, alguno de estos, que dice, hay otros mundos, pero están aquí, ¿no? Interesante. Esta interacción social. Hay otros mundos, pero están aquí. Pero en la vida eso no es verdad. Quiero decir, hay otras formas de vida, pero están aquí, no. Solo hay una forma de vida aquí, ¿no? sí que sí. No vamos a encontrar otra forma de vida radicalmente distinta aquí. Esta mañana ya os he dicho que el problema es que no sabemos lo que es la vida. Entonces lo peor es que a lo mejor está ahí, que no la vamos a poder identificar. Ese sería el drama más grande. Y con respecto de este elogio que ha hecho ella, yo creo de que las es factible, bacterias, y a mí me gusta el comentario, de que es posible.
Y como no hay dirección en la evolución, pues obviamente eso es una posibilidad muy grande. Pueden tener su poesía, ¿no? Porque pasa que es inaccesible a nosotros. ¿Alguien que no haya preguntado antes me gustaría comentar, o no hace falta que preguntes, sino expresar alguna opinión? Tú no habías intervenido. ¿Se me escucha? No. Ahora menos. Tampoco. Si no, reproduzco. Vale, bueno, yo me voy un poco del tema, volviendo un poco a la literatura. Sepáralo un poco. Ah, vale. Pues volviendo un poco a la literatura y tal, y cuando hablábamos de los géneros literarios y cómo el relato corto estaba un poco mal visto, vilipendiado, también yo creo que le ocurre lo mismo a la novela gráfica, al cómic, y que también ha dado unas obras muy notables y que siempre se relacionan con los niños, ¿no? Jóvenes y demás. Y dentro de la ciencia ficción pues está Alan Moore, y cogiendo el guante de Arzuaga de los superhéroes, ¿no? Pues está la obra de Watchmen, que yo no sé si se podría identificar como ciencia ficción, pero sí como ucronía, ¿no? Que es qué pasaría, ¿no? Si existiesen los superhéroes en la Guerra Fría, ¿no? Y ver cómo un superhéroe con los poderes, ¿no? Que se le otorgan a un dios, si luchara del bando estadounidense en Vietnam, ¿no? Y nada, únicamente ese comentario que me parece muy interesante y yo qué sé, y también reivindicar un poco la novela gráfica y eso. Pues completamente de acuerdo contigo. Además que son esos que se han llamado géneros menores, pero es desconocimiento, y ahí además estás juntando literatura y visual, gráfico, y hay verdaderas joyas, o sea que completamente de acuerdo con la reivindicación. ¿Más preguntas o comentarios? Aquí, entonces ahora, ¿tú habías intervenido ya? No, el que está detrás, tú. Sí. Ya has intervenido hoy. Ya has dicho mucho. Venga, animaros los que no habéis hablado hasta ahora. Espera, te tocará, pero me gustaría que interviniera alguien. Venga. Sí, claro. Acercándonos un poco al tema de la mesa redonda, que era sobre la inteligencia, ¿no? Y si es éxito de adaptación y garantía, perdón, de éxito evolutivo, quería preguntaros si se puede definir la inteligencia, ¿no? Porque esta mañana no hemos dicho que no se sabe exactamente qué es la vida, y entonces, claro, lo de la inteligencia es también un poco escandaloso, porque se nos está desde hace un siglo y pico midiendo la inteligencia y se nos cataloga y redirige en la sociedad según ello. Puedes comprar muchos libros de autoayuda para potenciar tu inteligencia, hay una inteligencia u 8 o no sé cuántas. Entonces, ¿qué se puede decir de todo esto? Muy interesante. El problema con la inteligencia yo creo que no es que no haya una definición, sino que hay muchísimas y a veces contradictorias entre sí. La más divertida que recuerdo es que la inteligencia es una cosa que se mide con una cosa que se llama los test de inteligencia. Así como os lo cuento. Y los test de inteligencia están enormemente sesgados. Están hechos por un determinado perfil cultural. Porque eso es otra cosa. Entendemos que la inteligencia la puede haber a todas las edades, en todas las culturas, tiene que ser algo, pero realmente es eso, es decir, hay una definición, antes lo comentábamos, que la más básica es la capacidad de resolver problemas. Pero eso es también, os dais cuenta lo amplísimo que es y lo difícil de medir también que es, ¿no? Entonces, sí que hay una crítica que lo de las inteligencias múltiples, ni siquiera su defensor o el que lo ha propuesto, Gardner, él dice que no hay pruebas empíricas y hay cosas que es muy clara, es decir, nadie ha tenido un derrame en el que pierda un tipo de inteligencia y no otro. Entonces, al final yo creo que hay una idea de que la inteligencia, sea lo que sea, debe ser una propiedad común que tú puedes aplicar a distintas cosas. Y eso no la puedes aplicar al dominio social. A diferencia de la inteligencia artificial, ¿no? Sí, yo con la inteligencia artificial hay un par de cosas. Dices que lo que nos diferencia de las máquinas no es la capacidad de recordar, que la tenemos ellas y nosotros, sino la capacidad de olvidar. Y otra cosa que yo creo que es enormemente interesante es nuestra capacidad de cometer errores.
porque la evolución, yo creo que también todos asumimos que se basa en esos errores, que generan variabilidad y a partir de ahí puede haber una mejor adaptación al medio y una selección natural. Entonces, eso, o sea, inteligencia, ¿qué es? Pues no nos ponemos de acuerdo. A mí en este punto, si me permitís, cuando como soy de latín, me viene bien la etimología. Entonces a los alumnos les digo que inteligencia viene de interlegere, y entonces les digo que inteligencia es aprender a leer entre líneas, es decir, a sacar aquellas cosas que posiblemente que no están en el texto, pero que son más importantes. Está muy bien, ya has defendido el latín cojonudamente. Es como dice ese otro, eres un Latin lover, ¿no? Además era compañero mío de la facultad, el Latin lover. El Latin lover. Sí. Está muy bien. Voy a empezar yo a sacar a la gente que no ha hablado hasta ahora. O sea que más vale que os presentéis voluntarios, ¿no? Antes de que os señale. Parece que tú, por ejemplo, no has hablado. ¿O sí? El de la camisa de flores. No, pero por un problema vocal. Pero bueno, ya que estoy... Exacto, di algo. Dinos algo. Dinos alguna cosa. Ante todo, daros las gracias a todos por vuestras aplicaciones, sobre todo que nos llenan sobre todo de estos huecos, aunque, como bien han dicho los compañeros, ¿no? Nos vamos con las mismas dudas y con las Aquí mismas... se viene a sufrir. Sí, no, y hemos sufrido. Como tú bien dices, ha sido todo un éxito el curso o estas jornadas. Mi pregunta o mi reflexión mejor va con José Ramón. Esta mañana se ha comentado, sobre todo con el tema de la red neuronal, que era la que facilitaba la inteligencia, o donde residía o la que provocaba la inteligencia, no he entendido yo. Entonces hemos dicho que si nos amputábamos un brazo, seguíamos siendo el mismo. Yo he oído, y he leído bastante sobre el tema, en la red neuronal del corazón. ¿En la red neuronal del corazón le podemos aplicar los sentimientos? No. O sea, al pensar, hay 3 sitios donde se habla como de cerebros, de segundo cerebro. Hay el cerebro que todos pensamos, ya dijimos 86.000 millones de neuronas. El corazón tiene unos miles de neuronas, no te sé decir, pero yo creo que son en torno a 25.000, 50.000. Y se habla también del cerebro relacionado con el intestino, que tiene entre 100.000 y 200.000. Compararme una cosa de 100.000 con 86.000 millones. Entonces, perdona, pero en las cuestiones que estábamos hablando, cuando decías, hemos amputado un brazo y sigue siendo el mismo. En el caso de trasplantes del corazón, se ha constatado a veces que los hábitos y los gustos de la persona han cambiado con respecto a lo que tenían originalmente, simplemente por el hecho de ese trasplante. Me temo que no. Creo que no es así. O sea, me temo que hay una especie de ciencia, pseudociencia, que defiende esas cosas. Y hubo en algún programa de televisión de estos donde se comentaba que cosas del donante aparecían en el receptor. No es así, además no tiene lógica que sea así. ¿Vale? O sea, por eso que te digo, pues esas características, entonces no se producen esos cambios. Yo tengo un amigo trasplantado de corazón y es el mismo que era antes. O sea, yo tengo una no te haces del Atleti, por así decirlo, ¿no? Pero debe serlo antes. Eso es un buen experimento. Pero acabas de diseñar un buen experimento. Sería un buen diseño experimental. Ver si han cambiado, preguntar, estaría bien, sería un diseño, además, a posteriori, sería un buen estudio. Ver si se ha producido un cambio. Sí, perdón por la broma, pero... No, lo digo en serio. Lo digo en serio. Que me parece un buen... O sea, yo no creo en que se produzca. Pero como diseño experimental, diseño epidemiológico. Es decir, como no podemos experimentar con seres humanos, tenemos que recurrir a los experimentos naturales. No podemos hacerlos voluntarios. Podemos trasplantar a ver qué pasa, pero podemos estudiar los trasplantados. Y eso es lo que se hace, lo que hacen las ciencias, lo que hace la epidemiología, porque como no podemos experimentar, en el caso de la pandemia,
La forma de saber si el virus se transmite por el aire o por contacto es coger a unos sujetos, exponerlos a un contagiado y ver cómo se transmite. Como no podemos hacerlo, por razones éticas, tenemos que observar los experimentos que se han producido sin nuestra voluntad y ver qué patrones hay ahí. Entonces, aunque no creo que pase eso, sin embargo, me parece estupendo como ejemplo de diseño experimental, ver si ha pasado eso. Sí que ha pasado una cosa que no es con trasplantes, pero gente que ha tenido un derrame cerebral, o sea, una lesión localizada en el cerebro, en algunos casos han pasado de ser ateos a fuertemente creyentes. Y lo contrario también se ha producido. Pero entender, las creencias están en nuestro cerebro también, igual que las memorias o los sentimientos o el control de impulsos. Entonces, parece ser que si un grupo de tus neuronas muere, se puede formar un perfil conductual distinto a lo que tenías antes de esa lesión cerebral. No sé si ayuda. Cambia tu personalidad, digamos. Sí, se ha relacionado con eso, con esa religiosidad. Impide a lo mejor que la red neuronal que se tenía de una manera se modifique. Eso es, y se genere una nueva... brusca y se genera una nueva... Y pasa también con algunas sustancias. Sabéis que hay sustancias que se llaman enteógenas. Enteógenas quiere decir que te ponen en contacto con la divinidad. Se supone que históricamente habría ese proceso para guiar al grupo. Entonces, yo no lo he probado, pero hay muchas personas que lo consideran la experiencia más significativa de su vida. La ayahuasca. Sí, la ayahuasca es una de las que comentan. Sí. O sea, de repente sentirse como que trascienden, que su vida tiene un nuevo sentido. ¿Hay aquí alguno que haya experimentado? A ver, esa señora... Hay un libro muy bonito de Michael Pollard, que es un escritor americano que escribe sobre comida y sobre salud. Y ha escrito un libro que se llama Tu cerebro con drogas y va por 3 tipos de droga: la cafeína, los psicotrópicos estos naturales y la otra se me olvidó, pero el libro es muy bueno. Your Brain on Drugs. Es nuevo, ha salido hace unos meses. Bueno, nos estamos... Muy bien, muy interesante, lo leeremos. Vamos un poco a volvernos a los temas. Aquí, una pregunta, sí, dínosla. Luego si queréis hacia... Sí. Vale. Perdón. No te oyes. Sigo viendo a personas que no han preguntado todavía nada. Nos quedan 5 minutos. Bueno, perdona a mis compañeros por hacer tantas preguntas, pero bueno, es su culpa, así que se le echéis a ellos. Y lo siento, bueno, si me dais la palabra yo hago preguntas y si no, no me molesta, perdón. Sobre lo que decíamos antes del simbolismo de la muerte y demás, se ha hecho un comentario rápido. Quería añadir, no estoy muy seguro, leí el titular, pero ahora mismo no consigo recordar si era serio o si era del Mundo Today. Bueno, pero luego el Mundo Today hace titulares de artículos científicos reales, sino que lo modifican así con tono humorístico. Un grupo científico enseña a los chimpancés que van a morir. Y luego, bueno, no sé si sabéis del experimento o lo que sea. No, seguro que no. No existe, vale. Luego la otra pregunta iba dirigida más por el tema de la biología y por la conciencia y demás. A la luz de lo que se ha descubierto en el siglo XX con la psicología y a lo que se está descubriendo en el siglo XXI con la neurociencia, sobre básicamente todo lo que no sabemos del cerebro y lo que no sabemos de nuestra conciencia, ¿es realmente viable una inteligencia artificial como nos la estamos imaginando? Es decir, muy parecida al ser humano, cuando realmente, ahora matizo la pregunta, cuando realmente esa inteligencia artificial está basada en lo que conocemos de nuestra inteligencia, que es la inteligencia lógica, por así decirlo, es una inteligencia que resuelve problemas, pero no está basada para nada en todo aquello que, por inconsciente, desconocemos grandemente, como puede ser, por ejemplo, todo lo que hemos hablado de los impulsos sexuales, también, por ejemplo, los traumas, el miedo, el olvidar y demás. ¿Es realmente imaginable un tipo de inteligencia así? Y bueno, luego la otra pregunta, dirigida también a la búsqueda de la vida y astrofísica en general. ¿Hay alguna misión ahora mismo? ¿Realmente estos descubrimientos de que la vida subterránea puede ser incluso la fuente de origen de la vida? ¿Hay algún proyecto dedicado a, no sé, a mandar algún drill por piezas a Marte o a asteroides e investigar realmente si se cumplen esas condiciones aquí en la Tierra, o sea, como en la Tierra, y que realmente haya vida bacteriana en los dos planetas? Y bueno, como en Rosetta realmente la intención era parecida, pero salió mal esa parte de la misión. Entonces era para ver si había otra opción y bueno, eso es todo.
Sí, Ricardo. A ver, primero tú. Hay ganas de perforar en Marte, pero el problema es que las misiones que están diseñadas y que van a salir o que ya están ahí van a llegar a como máximo 1 o 2 metros. Con eso no llegamos muy lejos. Pero una vez que se ha averiguado que a 1500 metros de profundidad hay agua en estado líquido, hay mucho interés en que vayan astronautas con toda la problemática que van a tener, pero hay voluntarios. ¿Y meteoritos que vienen de Marte? Los meteoritos se estudian, vamos, eso no hay, pero eso ya es otra historia.